Esta semana se celebra en Valencia la 22 Feria de Cava, Vino, Licores y Alimentos Tradicionales. En Moving Valencia queremos que estés al día de todo y por eso hemos venido hasta aquí para contártelo. Si tú tampoco te lo quieres perder, pásate por el cauce del río Turia antes del domingo. La puesta en marcha de esta importante feria gastronómica se remonta 21 años atrás con la iniciativa de una asociación de bodegueros y licoristas de Valencia, Els Bodeguers, que reunieron a un reducido grupo de bodegas y cooperativas de nuestra tierra en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con el objetivo de promocionar los vinos valencianos. Embutidos, quesos, chocolates y dulces son algunas de las degustaciones que se pueden hacer aquí en la feria. 2 años más tarde, la muestra de vins, caves y licors se convirtió, con el apoyo de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, en mostra de vins, caves, licors y aliments tradicional de la Comunitat Valenciana, tras la unión de otros productos gastronómicos, tales como embutidos, quesos o dulces artesanales, a este interesante proyecto de promoción de la calidad agroalimentaria de la Comunidad Valenciana. El rincón más selecto de la feria se encuentra aquí. El túnel del vino es un espacio en el que las bodegas ponen a disposición de los clientes una cata ilimitada de sus últimas novedades. Pues lo del túnel del vino es una novedad este año de la feria. Y en lo que consiste es una cata comentada que está en orden de cata de los vinos. O sea, la evolución va de blancos madurados, luego van los rosados, luego los tintos jóvenes, tintos madurados en barricas, crianzas, reservas, y luego pasamos a los cavas y a los vinos dulces. Entonces, por eso se llama túnel, porque vas haciendo el recorrido en ese orden de cata que os he dicho. Y cada vino tiene una ficha técnica para que los amantes del vino puedan conocer las características del vino, tanto como el contacto con la bodega. Está el contacto de cada bodega con su número de teléfono y su página web. Más de 60 bodegas se han reunido aquí en la feria para dar a conocer y ofrecer una degustación de sus mejores productos. El resultado, tras un paseo por esta feria, os lo podéis imaginar. La feria supone una buena oportunidad para que los amantes de la gastronomía valenciana y la etnografía puedan degustar y comprar los mejores productos artesanales realizados aquí, en nuestra comunidad. Somos de Quesos de Catí, trabajamos queso artesano y en producción ecológica y venimos al Proaba, que es una feria de productos tradicionales de la Comunidad Valenciana. Bueno, nuestro producto, aparte de ser artesano y tradicional, es ecológico, con lo cual tenemos un valor añadido a la calidad del producto. Nada, estamos situados en Valencia, entre el Puente Calatrava y el Puente Las Flores, y es una pantalla para ofrecer a la gente una calidad que luego a lo mejor no puede encontrar en otros sitios. Nuestro producto es queso de cabra y oveja y bueno, la calidad máxima del queso. Decir que es una feria en la que dura 5 días y que bueno, que la gente puede probar un vino, puede probar un embutido, puede probar un queso y que pueda estar todo el día, digamos, disfrutando de la buena gastronomía valenciana. Y para finalizar la jornada, nada mejor que un poco de chocolate. Nosotras hoy nos quedamos por aquí y a vosotros os vemos en el próximo reportaje de Moving Valencia.